Vamos a escuchar un sermón por medio de nuestro hermano Fernando. Les saludo en el amor del Señor en esta mañana navideña. No suele ocurrir que coincida habitualmente el 25 de diciembre con el día domingo. Para aquellos que extrañaron el culto de Navidad habitual que se hace los 24, bueno, hoy es el culto navideño. Hoy día celebramos Navidad. Pero quisiera, más que una fecha específica, que pudiéramos meditar en el día de hoy lo que significa la Navidad, que trasciende plenamente el hecho de que podamos reunirnos como familias a celebrar el nacimiento de Jesús, sino que apunta hacia la verdadera historia de la humanidad, la historia de la redención. Les invito a que oremos para que el Señor nos dirija en un recorrido que haremos sobre la historia, para que podamos meditar cómo nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de esa historia. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque desde que iniciamos este culto, Señor, tú te has manifestado por medio de tu palabra. Nos has hablado y nos estás hablando, recordándonos quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Diferentes circunstancias que vivimos pareciera decirnos que estamos lejos de la alegría, del amor, del gozo y de la paz de la Navidad. Pero hoy nos has traído hasta aquí para comprender, Señor, que tú eres el centro de nuestra existencia y que en medio de la dificultad, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestra paz y nuestra esperanza. Señor, dirige nuestras palabras para que tu palabra sea la que prospere en nuestro corazón y que podamos ser edificados, Señor, con estas meditaciones en Navidad para el engrandecimiento de tu nombre y para la extensión de tu obra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes algunas meditaciones de Navidad. Hay un antiguo himno que dice en su primera estrofa, y ustedes después pueden buscarlo en el himnario, dice: grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. La historia de la redención ha sido revelada a través de todas las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuya magnificencia nos llama a la adoración y a la santidad. Hoy meditaremos en esta bella historia, la historia de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Vamos a meditar brevemente en 5 hechos a través de la historia del mundo. Y les invito a que pongamos atención a cómo esta historia se relaciona con tu historia, con tu vida. La primera de ellas es Cristo y la creación. Como cristianos reformados, creemos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el autor, el agente y el propósito de la creación. Así lo enseña el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas
por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder de la palabra se ve claramente manifestado en el acto creador de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, vemos en los versículos 3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, esta frase: y dijo Dios. Y todo lo que Dios dijo fue hecho. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Pablo concluye en su carta a los Colosenses, capítulo 1, 16, diciendo: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero también hay otros dos aspectos en el relato de la creación que tenemos en nuestra Biblia y en Génesis, que apuntan claramente al Señor Jesucristo. El primero es que la dignidad del ser humano como única criatura, hombre y mujer, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, fue posible por la doble naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo. Pablo a los Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible. En Cristo, el hombre y la mujer son verdaderamente hombre y verdaderamente mujer. El segundo aspecto es que la vida verdadera y abundante solo fluye del árbol de la vida, como está en el relato de Génesis, en la creación. Ese árbol que está plantado en medio del huerto del Edén. Pues en Él, en Cristo, dice el Evangelio según Juan, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Alabado sea el Señor Jesucristo, creador del universo, autor y sustentador de la vida y dador de dignidad a toda la humanidad. La segunda meditación que quiero compartir, hermanos, es Cristo y la caída. En Génesis, capítulo 1 y 2, se encuentra el relato de los orígenes del universo y de la humanidad. Un relato bellamente escrito y sin el característico sentido mitológico de los relatos de los orígenes de los pueblos paganos de la antigüedad. El Dios trascendente, totalmente distinto e infinitamente mayor a la creación, es también un Dios inmanente que se relaciona con su creación, al punto de tener una relación personal con la más especial de sus criaturas, el ser humano. En medio de la vida abundante y hermosa que el Señor creó en los orígenes, el Señor Dios le habla al hombre de muerte. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La perfecta comunión con Dios era posible mediante la libre obediencia del hombre al mandato del Señor. Pero en el capítulo 3 de Génesis encontramos el relato de la caída de Adán y Eva, quienes, desobedeciendo al Señor, permitieron la entrada del pecado en la humanidad con efectos devastadores en toda la creación. El hombre y la mujer pierden su libertad, se vuelven esclavos del pecado. Las consecuencias de la transgresión son nefastas: dolor, abuso, separación, maldición, expulsión y muerte. Pero en medio de la muerte y el pecado, el Señor habla de vida y restauración. Y es así como en medio del momento más terrible de la historia humana, Jesucristo es anunciado como aquel que será la solución definitiva al problema del mal. A Satanás, personificado en la serpiente que engañó a Eva, Dios le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Ante la impotencia del hombre y la mujer para obedecer libremente al Señor,
pues conocieron el bien sin poderlo hacer y conocieron el mal sin poderlo evitar, Dios anuncia que vendrá uno que tendrá el poder para aplastar a Satanás en la cabeza. Y este anuncio se repite como promesa de Dios, luego más adelante en Génesis 12 a Abraham, respecto del cual el apóstol Pablo dice en Gálatas, y a tu simiente, la cual es Cristo. La gracia de Dios en Cristo se manifestó desde el mismo momento de la caída de nuestros primeros padres. Por cuanto la paga del pecado es la muerte, la que desde Adán ha sido una realidad de todos los hombres, Dios inició su plan de redención por medio de aquel que es el Señor de la vida y que es el único que puede sustituir al hombre en su muerte y resurrección para la justificación de los pecadores. Gloria a Dios por su amor incondicional. La tercera meditación, queridos hermanos, en esta historia de la redención. Cristo y la promesa. Seguimos en Génesis, y esto es para que veamos la importancia del libro de Génesis. En los capítulos 4 al 11 del libro de Génesis se relata la progresiva manifestación de la maldad y de la corrupción de la humanidad después de la caída. Aún después del diluvio, cataclismo por el cual Dios juzgó a la humanidad y mediante la cual manifestó su gracia redentora al salvar a Noé y su familia, el pecado en el corazón del hombre continuó llevando a la humanidad a la injusticia, la mentira, el egoísmo y la idolatría. Con todo, Dios levantó un linaje que comenzó a invocar el nombre del Señor. Dios llamó a un hombre, Noé, para que fuera, como dice Pedro, pregonero de justicia en su generación. Y Dios intervino para detener aquel proyecto satánico de erigir una torre allá en Babel que glorificaba al hombre. Y Dios intervino confundiendo el lenguaje y esparciendo a la gente por toda la tierra. El plan de redención de la humanidad está en marcha. Dios, en su perfecta voluntad y soberanía, ha decidido llamar a un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, para que de él surja el elegido, que redimirá a los hombres de sus pecados. La historia de la redención da un paso decisivo. En Génesis 12 aparece un hombre, Abraham, que luego el Señor le cambia su nombre por Abraham. Dios lo llama y le hace una promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El autor Michael Gohin, en su libro Una luz a las naciones, señala que esta promesa dada por Dios a Abraham se volvería central en las narrativas de los patriarcas y tomaría la forma de un pacto, ahí en Génesis 15, que luego se explicitaría y confirmaría mediante la señal de la circuncisión, ahí en Génesis 17. Dios luego la repite a Abraham en el Génesis 18, a Isaac en Génesis 26 y Jacob en Génesis 28. Esta promesa es esencial para entender cómo Dios despliega su plan de redención. Es en virtud del pacto que Dios hace con Abraham que el Señor manifiesta todo su poder redentor, liberando a Israel de la esclavitud de Egipto, ahí en el libro de Éxodo, y constituyendo a este pueblo en un pueblo santo, dándole la ley, ordenanzas y su propia presencia en el tabernáculo, que posteriormente se traslada al templo. Todo lo que Dios hizo para redimir y santificar a Israel no solo tiene un sentido histórico y real de la manifestación del plan de redención de Dios, sino que es además una prefigura de la obra que Dios haría en Cristo cuando haya venido en la plenitud del tiempo.
El Antiguo Testamento nos relata cómo, ante la gracia y misericordia extendida permanentemente por el Señor, el pueblo de Israel responde con rebeldía, desobediencia e idolatría. Así fue como, desechando a Dios, temieron ante los habitantes de Canaán y tuvieron que peregrinar 40 años en el desierto para morir sin entrar a la tierra prometida. Así fue como, olvidando a Dios, fueron asolados vez tras vez por las naciones enemigas en la época de los jueces. Así fue como, rechazando el gobierno de Dios, pidieron un rey, así como los otros pueblos, a Samuel. Así fue como el reino se dividió después de una época de menos de 100 años de paz y progreso bajo los reinados de David y Salomón. Y así fue cuando, por la idolatría y las injusticias, el Señor aplicó su disciplina sobre el pueblo de Dios mediante el exilio en Babilonia y la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Ciertamente la promesa hecha a Abraham, el Señor no la olvidó. La ha reafirmado con la promesa que le hizo a David. Ahí en 2 de Samuel dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y esta promesa el Señor la reafirma vez tras vez por medio de sus profetas. Dios es fiel en cumplir su promesa. ¿Te identificas con el pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto y en el exilio? ¿Has hecho tuya la promesa que fue anunciada a nuestros padres y que ha sido cumplida en la venida del Hijo de Dios, el Cristo? Avancemos un poco más en la historia. Cristo y la redención. Ya lo leímos en la liturgia esta mañana. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este texto del profeta Isaías es quizás el más impresionante anuncio de la venida de Jesucristo el Mesías. No solo por su notable relación con la promesa hecha por Dios a David, sino por la extraordinaria relevancia de los nombres solemnes y magníficos que se le dan a este niño que nacerá. La extensión del reino en cuanto a dominio, paz y justicia es claramente muy superior al reino de David o al reino de Salomón, yendo más allá de los límites nacionales de Judá y expandiéndose al mundo entero, en realidad a todo lo creado. En cuanto a los nombres sublimes de este niño rey, no hay otra actitud posible que la de la adoración reverente. Y es que el celo del Dios vivo y verdadero, 3 veces santo, el que se revelará ante los ojos del mundo en la faz de Jesucristo, es quien hará esto. Después de poco más de 4 siglos de este anuncio, el tiempo se cumplió. Ahí vemos en el Evangelio de Lucas un texto muy recurrente en estas fechas, donde vemos a los ángeles anunciándole a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El propio Jesús, iniciando su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es este Evangelio que hemos de creer? La buena noticia es la noticia que fue anunciada desde el principio y que fue confirmada a Abraham y a David. Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores. El Evangelio es que Dios se hizo como uno de nosotros, se encarnó
para que cumpliendo perfectamente la ley de Dios en santa obediencia al Padre, sufriera la muerte en la cruz, pagando la deuda del pecador y mediante su resurrección vencer sobre la muerte, el pecado y Satanás. El apóstol Pablo da testimonio de este evangelio. Ahí en su carta la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La quinta y última meditación en esta mañana. Cristo y la misión. Hemos recorrido la historia desde los orígenes de la humanidad. En la creación, por el poder del Verbo, Jesucristo, las cosas visibles e invisibles llegaron a la existencia. En la caída, la simiente de la mujer, que es Cristo, es anunciada como el aplastador del mal y del pecado. En la promesa hecha por Dios a Abraham y a David, es anunciado el reinado eterno de aquel en el que son benditas todas las naciones de la tierra. En las profecías dadas a un pueblo en el exilio, se anuncia el Mesías, el ungido de Dios, que restaurará el reino de Israel. No ese reino del pasado, sino que el verdadero Israel de Dios, Cristo y su iglesia. No podemos entender el Evangelio sin entender la historia de la redención registrada en el Antiguo Testamento. Pero tampoco podemos entenderlo sin conocer la revelación completa del Nuevo Testamento. Necesitamos ver el panorama completo de las Escrituras. Y esto porque Cristo es el centro de la revelación escrita de Dios. Cristo es el centro de la historia. Por eso, tengamos presente tres aspectos fundamentales de la historia de la redención que se consumarán en los últimos días. Últimos días que fueron inaugurados con el nacimiento de Jesús allá en Belén. El primero de ellos es que Cristo reina. Leímos también, y estas son las cosas que el Señor hace, porque no tuvimos ninguna coordinación con mi querido hermano director del culto, pero los textos que se han leído están aquí también. Filipenses 2, del 9 al 11. Abra su Biblia, vamos a leerlo de nuevo. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El reinado de Cristo, queridos hermanos, cuando Cristo ascendió a los cielos después de su resurrección, Él fue coronado como rey y se inauguró el reino de Dios aquí presente. No consumado aún, pero está presente. Cristo reina hoy. No solamente reina sobre la iglesia, reina sobre el universo entero. Jesucristo reina, lo acabo de decir, sobre la iglesia y sobre el universo. El reino del Mesías está inaugurado y la iglesia está llamada a proclamar el evangelio del reino hasta su consumación con el retorno glorioso del Rey. Ese es el segundo aspecto de las cosas que están por venir. Vivimos en el reino de Cristo, pero aún Él debe consumar su reino regresando por segunda vez. Como dice Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, y él dice que ciertamente la venida del Señor será realidad. Dice
Primera de Tesalonicenses 3:16, porque el Señor mismo con voz de mando, como quien reina, ¿no? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor vendrá, hermanos. El día del Señor se manifestará pública y poderosamente. El Señor regresará para juzgar a las naciones y para establecer completamente su reino con su iglesia. Esta es la esperanza del creyente, pues al fin el pecado y la muerte no tendrán más lugar en el reino de Dios. Para quienes creemos en Jesucristo, esto es tremenda esperanza. Para aquellos que están lejos del Señor, esto es una advertencia. Somos llamados todos a esperar el regreso de Cristo. Busquémosle mientras Él puede ser hallado. Y en tercer lugar, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 3, dice, vi, Juan, en esta visión que él tuvo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas, y la resurrección son las primicias de esa restauración. Esta creación gime a la espera de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en la que habrá una nueva creación, restaurando aquello que fue desbaratado por el pecado, que entró en el mundo con la caída de Adán y Eva. La resurrección de Jesús es la primicia de la nueva creación, la cual será completada en su segunda venida. ¿Cómo hemos de vivir hasta que el Señor regrese? Nosotros somos los que hoy día estamos en este tiempo, año 2022, tenemos un privilegio enorme. El ser testigos a través de la revelación de la palabra del Señor, de la historia de la redención, de cómo Él, desde la creación del mundo, ha levantado a Cristo para que, viniendo, naciendo en un pesebre, sea quien perdone los pecados de su pueblo. Nosotros conocemos esta historia, que es la verdadera historia de la humanidad. Y debemos preguntarnos para terminar en esta mañana, ¿cómo esta historia de la redención, que se consumará cuando el Señor vuelva, que se consumará con la renovación y restauración de todas las cosas, en aquel tiempo en que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más pecado? ¿Cómo vivimos en este tiempo, en esta espera? Queridos hermanos, si tu pasado te atormenta y miras al pasado, ve la cruz de Cristo. Si el futuro te causa ansiedad, mira hacia adelante y ve la restauración del Señor con su segunda venida. Solo eso nos permitirá vivir el presente aferrados a la única fuente de la vida verdadera, que es Jesucristo el Señor, que vive y reina hoy y para siempre. No hay otro camino sino reconocer que Jesucristo no solo es el Señor de la historia, no solo es el Rey del universo, sino que es también el Señor de tu vida y el Rey de tu vida. Que el Señor les bendiga.